estamos de vuelta de la pausa. Ya nos acompaña Tomás Aliaga para revisar, Tomás, todas las noticias del mundo internacional y por supuesto de Donald Trump, que sigue dando que hablar en sus primeros días como presidente. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Mane, buenos días. Muy bien. Exactamente, entonces nos vamos a ir directamente a Estados Unidos a revisar lo que han sido las últimas horas ya con Donald Trump absolutamente instalado en la Casa Blanca. Ha firmado un sinfín de órdenes ejecutivas y varias de ellas han ido en la dirección que Donald Trump prometió con mucho énfasis durante su campaña, que fue una verdadera guerra contra los migrantes irregulares que se está registrando, según Donald Trump, ahí en Estados Unidos, migrantes que en su mayoría llegan desde la frontera con México, y es a raíz de esa situación en específico que Donald Trump primero que todo decreta emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos. Y también no solamente eso, sino que también en las últimas horas, por ejemplo, el propio Pentágono acaba de comunicar que va a enviar hasta la frontera sur, es decir, hacia México, hacia la frontera con México, por lo menos 1.500 soldados que van a reforzar la frontera, es decir, van a estar ahí absolutamente desplegados para evitar cualquier tipo de ingreso irregular hacia territorio estadounidense. Estos 1.500 soldados se suman a los que ya están desplegados, que son por lo menos 2.200, y también a los miles de funcionarios de la Guardia Nacional que también están desplegados, es decir, se estima que van a ser incluso cerca de 10.000 agentes los que van a estar obviamente ahí desplegados en la frontera con México, prestando todo tipo de servicio para evitar cualquier irrupción de algún migrante que decida ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Esta es una situación que no ha causado tanta sorpresa, puesto que Donald Trump lo anunció con mucha vehemencia, con mucho énfasis durante lo que fue su campaña presidencial, y ahora vemos que, tal como lo había adelantado, está cumpliendo al pie de la letra con todas esas promesas. Y de hecho, según informó en las últimas horas Tom Homan, que es quien Donald Trump designó como el zar de la frontera, solamente en las últimas horas en Estados Unidos ya se han deportado por lo menos más de 300 individuos que estaban de manera irregular en el país. Estas deportaciones aparentemente se habrían dado en medio de lo que en Estados Unidos se conoce como las redadas antimigrantes, unas redadas que, dicho sea de paso, a partir de ahora, bajo la administración de Donald Trump, también van a poder ser ejecutadas en recintos que antes no se podía. Por ejemplo, estamos hablando de hospitales, iglesias, escuelas también, que antes no podían ser objeto de estas redadas. Ahora sí lo pueden, puesto que Donald Trump, una vez que llega al poder, revoca varios decretos que había dejado instalados Joe Biden, y dentro de esos decretos se prohibía, se protegía de cierta manera a estos recintos, pero Donald Trump revoca esa situación, y es por eso que a partir de ahora los agentes de seguridad sí pueden protagonizar estas redadas en estos recintos que acabamos de mencionar, y es en ese contexto en el que ya se ha deportado por lo menos a 300 migrantes en situación irregular que estaban en Estados Unidos. Y lo que dice el zar de la frontera a la prensa estadounidense, dijo que estas personas, estos más de 300 individuos que han sido deportados en las últimas horas, son criminales acusados de delitos graves. Es parte de lo que dice el zar de las fronteras. Dice que, por ejemplo, algunos de ellos eran violadores, otros eran asesinos, otros eran abusadores de niños, es decir, bastante graves las acusaciones que pesaban aparentemente en contra de estas personas que ya han sido absolutamente expulsadas de Estados Unidos. Y también Tom Homan, en esta declaración que hace la prensa estadounidense, dejó en claro que cualquier persona que esté indocumentada en Estados Unidos es sujeta a deportación. Es decir, acá esta autoridad estadounidense hace énfasis en que no solamente basta que un extranjero tenga algún tipo de antecedente criminal para ser deportado, sino que ahora cualquier persona que no esté con su documentación regularizada también es sujeto a ser expulsado de Estados Unidos. Una política absolutamente distinta a lo que se registró durante los últimos 4 años en Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Hay que destacar también, dentro de esta serie de medidas que ya están comenzando a ser aplicadas bajo la administración de Donald Trump, el gobierno de Donald Trump acaba de cancelar los cientos de vuelos de migrantes que ya estaban programados para hacer ingreso a Estados Unidos, porque estos migrantes en específico sí habían recibido el visto bueno para trasladarse a Estados Unidos. Por múltiples razones se les había otorgado el permiso respectivo para que llegaran hasta Estados Unidos, pero ahora Donald Trump canceló
todos los vuelos de esos migrantes, y es por eso que, según algunas estimaciones, son por lo menos 10.000 las personas que ahora han quedado absolutamente varadas en distintas partes del mundo, y a raíz de esa misma situación en específico, de que hay tantos migrantes varados a partir de estas decisiones que está adoptando la administración de Donald Trump, es que autoridades mexicanas han comenzado a instalar en las cercanías de la frontera con Estados Unidos unas especies de carpa para recibir a estas personas que han quedado varadas una vez que Donald Trump ha decidido suspender sus vuelos o sus viajes directos con ingreso a Estados Unidos. Así que es parte de las reacciones. En ese mismo sentido, también hay que apuntar que la presidenta mexicana hace unas horas atrás también se manifestó en torno a esta serie de medidas y de anuncios adoptados por Donald Trump. Hizo un llamado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a que la población mexicana se tome con calma esta situación, que hay que pensar con la cabeza fría, dijo la mandataria mexicana, y también entrega un mensaje de cierta manera intentando calmar a la población mexicana, que obviamente que se ha visto alterada de cierta manera ante esta oleada de medidas que ha adoptado Donald Trump en las pocas horas que ya llegó a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. Y continuando acá con las reacciones en torno a lo que han sido las primeras horas y las situaciones que se han vivido en estas primeras horas de Donald Trump en el poder, la mujer que vemos en pantalla es una conocida obispa de Washington, quien ofició una ceremonia en una catedral de Washington. Ahí tenemos al mandatario que asiste junto a toda su familia, la primera dama, el vicepresidente junto a su esposa, estaban ahí presentes. Esto es algo registrado el mismo día de la investidura, pero durante el mensaje que entrega la obispa desde el púlpito, hace un llamado, una interpelación absolutamente directa a Donald Trump, en la cual le pide que tenga misericordia, que tenga piedad con los migrantes, con las minorías sexuales. Es decir, una petición ahí bastante directa, la que le hace no solamente a Donald Trump, sino que también a toda la familia de Trump, y también al propio vicepresidente que estaba ahí presente. Los interpeló directamente en medio de esta ceremonia, algo que no le cayó para nada bien al presidente electo, quien al presidente actual, de Estados Unidos, Donald Trump, quien una vez que se retira de esta ceremonia entrega una escueta declaración a la prensa donde manifiesta su disconformidad, pero eso no quedó ahí, puesto que después terminó por descargarse en contra de la obispa en sus redes sociales. Pasemos a revisar las declaraciones y continuamos comentando toda esta situación. En el nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia hacia la gente de nuestro país que tiene miedo. Podrían no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la amplia mayoría de inmigrantes no son criminales, pagan impuestos y son buenos vecinos. ¿Qué creen? ¿Les gustó? ¿Lo encontraron emocionante? No fue muy emocionante, ¿cierto? No creo que haya sido un buen servicio. Pudo haberlo hecho mucho mejor. Claro, es parte de la indignación que manifestó en su momento Donald Trump a raíz de esta petición. Una petición que no solo le expresa y le solicita misericordia, sino que también le dice directamente que en gran parte de Estados Unidos ya se está sintiendo el miedo, lo que dice la obispa, se siente el miedo en torno a esta nueva administración. Pero bueno, una vez que entrega esa escueta declaración ante los medios estadounidenses, Donald Trump se descarga por completo en su red social Truth Social, donde dijo: la llamada obispa era una radical de izquierda que odiaba a Trump. Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente. Además de sus comentarios inapropiados, dice Donald Trump, el sermón fue muy aburrido y muy poco inspirador. No es muy buena en su trabajo. Ella y su iglesia le deben una disculpa al público. Es parte entonces del mensaje que entrega a través de sus redes sociales, arremetiendo con todo en contra de la obispa que lo interpeló, quien vuelve a responder a estas declaraciones emitidas por Donald Trump a través de su plataforma. ¿Y qué es lo que dice la obispa en conversación específicamente con el medio de New York Times? Dice que no odia a Donald Trump, como sí apuntó el mandatario, dijo que ella lo odiaba aparentemente, y dijo también que está rezando por él. Y dice también esta obispa que quizás fue un poco ingenuo de su parte haberlo interpelado de esa manera, pidiéndole misericordia. Así que es parte entonces de las reacciones que continúan generándose, también las situaciones ahí ya un poco controversiales, un poco polémicas, que pone obviamente en este momento en entredicho a el gobierno de Donald Trump con esta obispa y esta iglesia estadounidense. Así que veremos también
qué es lo que ocurre en las próximas horas en torno a este caso, pero por ahora nos vamos a trasladar rápidamente hasta el estado de California, que continúa viéndose azotado por múltiples incendios forestales. El que estamos viendo en pantalla en específico es un incendio que se comenzó a registrar solamente hace un par de horas atrás. Este incendio está afectando a una localidad denominada como Santa Clarita. Esto queda ubicado al norte del condado de Los Ángeles y por lo menos ya son 31.000 las personas que han tenido que ser evacuadas. Esa es la cantidad de personas evacuadas, pero son 50.000 en total las que han recibido algún tipo de alerta o de advertencia por evacuación. Es decir, una situación muy dramática la que continúa registrándose en el estado de California. Y de hecho, tal como se apreciaba ahí en los registros, el cielo en las últimas horas se tornó absolutamente anaranjado y esa situación también nos da cuenta de la magnitud que están teniendo estos nuevos incendios forestales, de los cuales no han podido ser controlados. De hecho, este incendio absolutamente reciente fue denominado como el incendio Hughes, ha sido contenido solamente un 14% y esa situación también nos da cuenta de la potencia que están teniendo las llamas, que también vienen acompañadas de fuertes vientos, y es por eso que también se ha experimentado una rápida propagación de las llamas. Esta situación que en pocas horas ha consumido ya 4.000 hectáreas y de hecho, según un cálculo preliminar que entregó bomberos del estado de California, dicen que por lo menos este incendio nuevo que ha surgido en las últimas horas está consumiendo 14 hectáreas por minuto. Es decir, eso también nos da cuenta de la gravedad de esta situación, que está, como decíamos, acompañada de fuertes ráfagas de viento. Ya son más de 4.000 los bomberos que actualmente están absolutamente desplegados, combatiendo con todas sus fuerzas esta verdadera emergencia que continúa azotando, mientras en paralelo a este nuevo incendio del cual estamos hablando, también continúan múltiples focos de los otros incendios, y de hecho el propio incendio Palisades, que es el que comenzó hace 2 semanas atrás y que nosotros hemos comentado ampliamente acá en este espacio internacional, sigue activo y de hecho ha sido contenido solamente un 70%, es decir, queda por lo menos un 30% de ese siniestro todavía activo, todavía amenazando múltiples estructuras, y es por eso que es tan dramática la situación. El otro incendio también muy grande que azotó con toda su fuerza durante las últimas semanas al estado de California, específicamente el condado de Los Ángeles, fue el incendio Eaton, y ese incendio afortunadamente ya está contenido en un 95%, es decir, prácticamente ya en su totalidad, mientras que hay otros 2 incendios, además del Hughes, que se comenzó a desarrollar en las últimas horas, el incendio denominado como Sepúlveda, que está contenido en un 0%, y también el incendio Clay, que fue ya contenido en un 65%. Esas son las cifras más recientes entregadas por el Departamento de Bomberos del estado de California, un estado que mañana va a recibir al presidente Donald Trump, quien ya anunció que se va a trasladar ahí para tratar de prestar ayuda dentro de lo que se pueda. Pero sí, Donald Trump ya amenazó, por ejemplo, que iba a retener toda la ayuda federal que fue ofrecida durante la administración de Joe Biden si es que las autoridades del estado de California no cambian en la gestión de la política del agua, una política que ha sido ampliamente cuestionada por Donald Trump, quien le ha echado la culpa desde que comenzaron los incendios al gobernador actual del estado de California, un gobernador perteneciente al Partido Demócrata, un contendor ahí político de Donald Trump. Le ha echado la culpa prácticamente de todos los males del estado de California por esta política del agua que, según Donald Trump, no ha sido desarrollada de manera positiva. Así que veremos también qué es lo que ocurre cuando Donald Trump llegue el día de mañana al estado de California.